Más vale tarde que nunca. Eso es lo que debieron pensar los de EA y Motive cuando decidieron resucitar la IP de Dead Space con este remake, que a mi modo de ver es un globo sonda para tantear el terreno y verificar si aún existía interés por una de las franquicias de terror y supervivencia más aclamadas de la era PlayStation 3 y Xbox 360. Es una época dulce y dorada donde los survival horror parecen estar de vuelta y con más fuerza que nunca, y el hueco dejado por Dead Space se antojaba enorme, dado que el terror espacial no prolifera especialmente excepto por algún título puntual. Es por ello que el regreso de Dead Space es motivo de celebración, dado que la franquicia, tras una segunda entrega con muy buenas críticas y una tercera con dudosa recepción, desapareció del panorama. Dead Space Remake ha sido concebido no solo para atraer las miradas de los nostálgicos, sino para crear una nueva base de usuarios amantes del terror y el horror, dado que no solamente es una adaptación directa del primer título de la franquicia, sino que ha sido mejorado en muchos aspectos para que se sienta fresco y algo más acorde a los tiempos modernos, sumando a sus ya numerosas virtudes nuevas formas de ver el terror espacial. Como se suele decir, lo que primero entra por los ojos es precisamente lo que vemos, por lo que es menester decir que Motive ha utilizado la tecnología de última versión del motor gráfico Frostbite para dotar al título de un aspecto visual impactante que no solo muestra unos gráficos de última generación, sino que utiliza la tecnología para interferir directamente en la jugabilidad. Dead Space luce muy bien, sin llegar a ser un referente, y se aprecia unas texturas muy detalladas a todos los niveles que hacen de nuestra estancia en la Ishimura una experiencia completamente aterradora. Pero es a nivel de iluminación donde la cosa trasciende en comparación con el original, dado que la oscuridad jugará un papel sumamente importante a la hora de ambientar las estancias de la nave espacial. Por lo tanto, ya desde el primer momento advertiremos que sin luz no podemos apreciar los peligros que nos acechan en las sombras, y en inconcebibles ocasiones estaremos más pendientes de iluminar con nuestra linterna las esquinas ahogadas en penumbra que de lo que advertimos en la luz, ya que la muerte puede acechar desde cualquier rincón oscuro. La linterna pues será una de nuestras mejores armas a la hora de afrontar a las criaturas que nos quieren dar muerte. Los modelados de los humanos no son especialmente buenos y sin embargo tanto el diseño de Isaac como el de los necromorfos han sido diseñados hasta lo absurdo, en especial el de estas criaturas, para lograr un nivel de inmersión superior. No obstante, no quiero entrar en más detalles en este momento porque esto también conecta con la jugabilidad y hablaré de ello a su debido tiempo. EA Motive no se ha olvidado de que uno de los reclamos de la actual generación es la de ofrecer diversos modos visuales para disfrute personal de cada usuario, y es por ello que Dead Space Remake ofrece los habituales modos fidelidad a 60 frames por segundo y 4K y rendimiento a 60 fotogramas por segundo con una resolución dinámica. En ambos modos los frames permanecen estables como rocas y aunque jugar a 60 cuadros por segundo siempre es un placer, yo he optado por el modo fidelidad ya que el título gana entero en el aspecto visual, mostrando una mejoría en la resolución y en el sistema de sombreado que en esta opción es ultra definido. En cuanto al apartado sonoro, pues qué deciros, se han rediseñado algunas partituras míticas del original que quedan como anillo al dedo, pero es sobre todo a nivel de efectos sonoros donde el juego destaca, dado que no solo aprovecha la tecnología 3D para que jugar con cascos haga que nos encontremos dentro de la Ishimura, sino que se han añadido sonidos completamente nuevos para crear tensión, como el ruido de algo que se arrastra sobre las cañerías adyacentes, golpes más allá de la próxima puerta, gritos de dolor de alguien que sufre una horrible tortura en algún lugar de la nave o el acecho de un necromorfo detrás del sistema de ventilación. A esto hay que sumarle todo el rediseño de conversaciones que ha sido implementado de cero para dar contexto al juego, un doblaje al español muy logrado que cuenta además con la voz de Miguel Ángel Montero como Isaac Clarke, el protagonista que en el original permanecía mudo. ¿Qué encontraste, Isaac? Mierda. No son solo las comunicaciones y el sistema de guiado. La mitad del Ishimura está en rojo. La máxima de este remake parece haber sido mantener todo lo bueno del original, añadiendo novedades que sumasen en todas las direcciones posibles, y dentro de esto pues entra la propia narrativa del juego,
Dado que la franquicia sumó 2 títulos extra, esto ha permitido a Emotive expandir el registro del lore. Muchos jugadores pensaron que el plano secuencial de God of War de 2018 fue invención de este título dentro de los videojuegos, pero ciertamente esto es algo que ya hacía el propio Dead Space 2, por lo que este remake utiliza el plano secuencial de principio a fin. Para los que no comprendan de qué va esto, el plano secuencial es un sistema de cámaras que va anexado al propio protagonista y que no sufre de ninguna interrupción a lo largo de todo el juego. Dead Space utiliza esta herramienta de sumersión durante toda la aventura, incluso en los sistemas de menú. Como ya os he comentado, el título apuesta por un renovado sistema de conversaciones dentro de la narrativa que incluye toda una biblioteca de conversaciones que dan forma a la historia, y aunque los acontecimientos son los mismos que ya vimos en el original, es gracias a esto que la narración gana mucha fuerza y consistencia. Además, gracias al remodelado completo de la Ishimura, obtenemos mucha información visual de lo transcurrido en la nave en nuestra ausencia, por lo que podemos encontrar numerosos escenarios que se comunican con el jugador y explican una historia muda de los hechos. Una de las novedades a destacar es la inclusión de misiones opcionales, las cuales no existían en el original, una suerte de objetivos que nos llevarán a recorrer de nuevo ciertos escenarios en busca de información de lo acaecido antes de nuestra llegada y que hablan de algunos sucesos importantes. Estas misiones aprovechan el backtracking del juego, algo de lo que os hablaré más tarde, y nos muestran nuevos detalles. A nivel jugable estamos ante un control lento y tipo tanque que, para qué engañarnos, se echaba en falta tras tantos títulos donde la acción se centra en una movilidad inverosímil. En este aspecto es un 1-1 con respecto al original, pero me alegra poder decir que es exquisito y que no ha envejecido en absoluto. Sin embargo, sí que se han añadido numerosas novedades en los enfrentamientos contra los enemigos. Como el original, podemos incapacitar a los necromorfos amputándoles los miembros para hacerlos más lentos, pero también se ha añadido la opción de utilizar esos mismos miembros como proyectiles para empalarlos y acabar con ellos de un solo golpe. Este sistema también afecta de forma directa a los propios enemigos, ya que se ha añadido un sistema de reducción de tejido que permite mostrar las capas de piel, los músculos, los huesos y los órganos de las criaturas a medida que sufren daños, lo que es impactante a nivel visual. Pero es en gravedad cero donde encontramos los mayores cambios, ya que tanto a nivel jugable como las estancias que utilizan esta mecánica han sido diseñados desde cero y ahora es un gustazo manejar a Isaac mientras flotamos y disparamos a los enemigos. Además, se ha utilizado este rediseño para añadir nuevos puzzles, por lo que no se limita solo a la movilidad. Otra de las novedades es la inclusión de nuevas armas como la trampa láser del cañón lineal o el rayo de contacto supercolisionador, lo que me lleva a hablar del equilibrio entre la obtención de munición, ya que Emotive ha reequilibrado el loteo con un sistema que nos obliga a cambiar de arma constantemente para sobrevivir, dada la escasez de munición, algo que me encanta y que nos obligará a ir improvisando sobre la marcha. A su vez, ahora algunos enemigos son más vulnerables o más resistentes frente a algunas armas, por lo que deberemos ir cambiando en tiempo real, dado que no existe pausa para entrar en el inventario para afrontar las amenazas. En cuanto a los escenarios, el original contenía backtracking, no obstante el remake ha sido completamente rediseñado para que podamos movernos por toda la Ishimura sin necesidad de tomar el tranvía, cosa que podemos hacer, ojo, sobre todo si queremos cambiar de sección de forma segura, pero a su vez esto ha permitido eliminar por completo los tiempos de carga, y es que en el remake estos directamente han desaparecido por completo y no existe ni uno a lo largo de todo el juego. A su vez se han añadido numerosas salas nuevas que nos obligarán a conseguir un pase de acceso para poder acceder a ellas, potenciando la exploración. Pero sin duda, si algo me ha gustado ha sido la implementación de miles de microeventos que dan forma y vida a la propia nave, la mayoría de ellos relacionados con nuevos encuentros con enemigos. Esto se traduce en que de forma inesperada y sin estar encriptado podemos ver aparecer nuevos enemigos de cualquier conducto, en cualquier pasillo o cámara, en cualquier momento, añadiendo una nueva capa de tensión y de terror al título. Os puedo asegurar que la sensación de miedo es constante, y es una sensación real porque la muerte puede llegar incluso de donde creíamos estar a salvo. Estos eventos además son acompañados de los efectos de sonido de los que ya os he hablado.
Y finalmente tenemos esas pequeñas novedades que dan una segunda vida a este remake, algunas más reseñables que otras, como la eliminación de ciertas escenas molestas del original, como ese capítulo interminable donde debemos tomar los mandos de un cañón para destruir esteroides, que era insufrible, la eliminación de los espacios en blanco de la rama de mejoras de las armas, o la novedad más importante de todas, la opción de nueva partida más, donde podemos empezar de nuevo con todo lo conseguido, pero que añade un nuevo tipo de enemigo, nuevos coleccionables y un nuevo arma que no os quiero desvelar, además de la opción de muerte permanente. En mi opinión, Dead Space Remake es un título muy necesario porque nos trae de vuelta no solo una nueva IP, sino también una temática muy necesaria dentro del género survival horror, como es el terror espacial. Obviamos por excelsas razones a The Callisto Protocol, el cual tenéis su análisis en el canal si queréis verlo. Con esto, Electronic Arts tiene entre manos el desarrollo de un nuevo juego de esta franquicia tan valorada y al mismo tiempo ha demostrado que puede hacer grandes títulos monojugador de éxito. A mí el juego me ha durado en su primera partida, jugando muy tranquilo y realizando todo lo que se puede hacer unas 20 horas. El mayor pero que le encuentro no está relacionado precisamente con el propio juego, sino con su precio, y es que aunque estamos ante un título muy elaborado en todos los aspectos, 80 € por un remake me parece excesivo. Pero que no os engañe esto último, Dead Space es un juego para viejos y nuevos jugadores, y creo firmemente que cualquier amante de los survival horror debería jugarlo, porque es más de lo que deseamos, pero menos de lo que merecemos, ya que debería existir una nueva entrega. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.